nuestro desarrollo histórico, es decir, historizar o historiar la violencia de los 80. Desde este punto de vista veremos que en realidad el desarrollo histórico de la sociedad peruana está profundamente marcado por situaciones de violencia. La segunda perspectiva que me interesa plantear como cuestión abierta, no como algo ya acabado y cerrado, es que para entender la violencia de los 80 también habría que descentralizarla un poco, es decir, mirar el fenómeno de los 80 como parte de algo un poco mayor, y lo que propongo es que por lo menos hay que mirarlo a partir desde el año 32, del año 32 hasta el 80, tratar de verlo como un periodo, como un campo discursivo en el cual se enfatiza, en el cual aparecen organizaciones políticas que enfatizan el camino de la violencia revolucionaria para construir sociedades más igualitarias, para resolver los problemas de desigualdad y los problemas sociales del Perú. Una tercera cuestión que me interesa proponer, lo reitero de manera todavía abierta, no cerrada, es que también hay que desnacionalizar la violencia de los 80. Esto quiere decir que hay que comenzar a verla de manera comparativa con otras experiencias de violencia, con otras experiencias de movimientos subversivos o guerrilleros de la región latinoamericana, es decir, verlo pues como un fenómeno también regional. Creo que a través de estas tres perspectivas podría enriquecerse, o en todo caso los historiadores tendríamos más oportunidad de entrar, debatir y tratar de aportar al tema. Hay algunas reflexiones a partir de estas tres perspectivas que son un poco generales y espero que sean algo sugerentes. Bueno, la primera era lo que decía como historiar o historizar la violencia. Bueno, aquí salta algo obvio, que si uno mira la historia peruana a partir de la categoría de violencia, resulta que en realidad somos un país cuyo desarrollo histórico está profundamente marcado por la violencia. Si la nacionalidad peruana nace en el siglo XVI como en el encuentro entre la cultura europea y la cultura andina, pues se trata de un nacimiento trágico, ¿no? Violento, sumamente violento. Flores Galindo y Manuel Burga, en sus estudios ya muy debatidos, ¿no?, sobre la utopía andina, cosa que no voy a tocar, pero en sus observaciones sobre la conquista señalaban que este hecho violento, esta suerte de cataclisma social, había quedado profundamente en la memoria colectiva de la cultura andina, de los pueblos andinos, y Manuel Burga encontraba todavía, cuando hacía su investigación en los 80, encontraba en la Sierra de Ancash una representación teatral del encuentro del capitán Pizarro y el Inca Atahualpa. Era una recreación de ese momento fundacional de la nacionalidad peruana, marcada por el enfrentamiento, por la confrontación violenta. Y bueno, y ese era un tema interesante porque no es una representación fiel a la historia, sino una representación un poco reinventada constantemente cada año. De acuerdo a Manuel Burga,
algunas ocasiones ganaba Pizarro, pero en otras podía ganar Atahualpa, ¿no? Depende del auditorio, dependiendo de quién asumía el rol, ¿no? Qué mayordomo o qué notable de la región asumía el papel de representar a Atahualpa o a Pizarro. Bueno, a ese momento trágico y fundacional de la conquista le sigue un periodo también sumamente violento. A veces en algún sector de la historia tienden a ver el periodo colonial como un momento estable, como un momento quieto, pero lo que propone la historiadora Scarlett O'Phelan en su libro sobre un siglo de rebeliones anticoloniales, más bien nos propone una imagen de una sociedad fuertemente convulsionada por la violencia social, por un conjunto de rebeliones, de sublevaciones anticoloniales que vienen desde abajo. Según O'Phelan, entre 1700 y 1783, ella ha contabilizado 140 estallidos de rebeliones y revueltas de pueblos y comunidades de indios en el Bajo y el Alto Perú. Aquí ya no ha contado las revueltas de negros esclavos, ni ha considerado sublevaciones en la Amazonía como la de Juan Santos Atahualpa, de modo que el número probablemente sea mayor. Bueno, entonces del libro de O'Phelan uno tiene la imagen de un país convulsionado, pero para tratar de diferenciarlo de otras formas de violencia que van a aparecer en el siglo XIX y luego en el XX, señalemos un par de características de esta violencia anticolonial o de estas rebeliones y protestas. Primero señalemos su carácter corporativo tradicional. En realidad son pueblos y comunidades que se están manifestando violentamente contra algunas autoridades coloniales y en cierta forma contra el sistema de explotación a la que están sometidos. John Rowe ha explicado en parte que el movimiento de Túpac Amaru en realidad respondió particularmente o se sostuvo en la existencia de jefes étnicos que tenían la capacidad para movilizar a pueblos y comunidades. Obviamente aquí no solamente, para curarme en salud, no todo era tradicional, ¿verdad? O sea, lo tradicional y lo moderno siempre está mezclado en realidad. Hago esa anotación. Y algunos autores efectivamente creen ver, yo dudo un poco, pero creen ver elementos de modernidad en el movimiento de Túpac Amaru, como la idea de la nación, como la formación de una nueva estructura política, etc. Bueno, otra característica de esta violencia puede ser su alcance local y regional. Su alcance local y regional, por una parte, por la fragmentación de la misma sociedad colonial o de los mismos grupos étnicos del periodo colonial, pero también por la identificación o por el alcance de la conciencia de que el problema está en algunas autoridades locales y regionales como corregidor, etc. Bueno, en el siglo XIX creo que pasamos a otro tipo de violencia.
la sublevación de Pumacahua, bueno, en realidad los hermanos Angulo y de Pumacahua en el 14, y las guerras de independencia son momentos de violencia en el cual hay un giro en el sentido de que son los grupos criollos los que se ponen a la cabeza y en realidad acaban dirigiendo estos movimientos, pero también porque tienen otro tipo de objetivos, ¿no? O sea, tienen un programa liberal que de alguna manera los va a guiar. Bueno, lo importante, en todo caso, de esos dos hechos es que van a desembocar en la ruptura con España y se va a inaugurar un periodo de violencia de otro tipo, diferente al colonial. Me refiero a las guerras de caudillos, ¿no? Cecilia Méndez, quien últimamente ha estado reflexionando mucho sobre las guerras olvidadas, sobre las guerras civiles de caudillos, señala que entre 1820 y 1845 el Perú vivió 14 años continuas de guerra caudillista y de guerra civil. Es decir, más de la mitad del tiempo. Es interesante las observaciones de Cecilia Méndez porque desde su perspectiva o lo que se desprende de sus artículos es que las guerras entre caudillos del siglo XIX son guerras que involucran de algún modo al conjunto de la población rural en el sentido de que los ejércitos necesitan alimentos, necesitan hombres, necesitan guías, montoneras auxiliares, ¿no? que les protejan la retaguardia. Bueno, entonces, a lo largo del siglo XIX uno puede encontrar un conjunto de momentos de violencia en la cual, para notar una característica que la diferencie de la del siglo XX y la del periodo colonial, sería que se trata en realidad de violencias que tienen su origen en los cuarteles, en la fragmentación del control que tenía el Estado del ejército, ¿no? Son en realidad caudillos militares que logran controlar una sección del ejército y tienen el capital político-militar para aspirar al control del poder. Bueno, hay otras, esto es lo que más sobresale en el siglo XIX, pero obviamente hay todavía algunas experiencias de violencia social, ¿no? La más conocida sería la de Atuspalla, pero creo que es la violencia que inauguran los caudillos la que me parece domina la época. Llegado el siglo XX vamos a tener otro tipo de violencia que es la que señalaba como un periodo, como un campo discursivo que iría del 32 hacia los 80. Y a esa segunda cuestión es a la que me quisiera referir en estos momentos. Bueno, decía que la violencia de los 80, la violencia senderista, podría verse como o podría verse en el marco de un periodo o de un campo discursivo en el cual
varias organizaciones políticas se plantean cambios sociales mediante la violencia revolucionaria. No recuerdo en Mariátegui, en Haya, un poco, pero esto no está desarrollado por ninguno de esos autores. Sin embargo, está implícito en sus propuestas, ¿no? Mariátegui tiene como, bueno, no sé si modelo, pero como referente tiene la Revolución Rusa, y Haya de la Torre tiene como referente la Revolución Mexicana. De modo que ambos implícitamente, por lo menos, están pensando en que la sociedad socialista o el Estado imperialista que se había de construir habría que eventualmente construirse vía la acción armada. En el caso de Lapre esto es muy claro en el año 32. Como sugiere Rennick, bueno, y otros, la revolución del año 32, la revolución aprista de Trujillo, sería el momento inaugural de un tipo nuevo de violencia que aparece en el Perú. Como sabemos, esta revolución se produce en Trujillo, es iniciada por el partido aprista, pero desde mi punto de vista es una revolución en realidad que trasciende al mismo partido aprista, que en realidad es una revolución que acaba convirtiéndose en una revolución de la ciudad de Trujillo. Bueno, decía que trasciende el partido aprista porque me olvidé anotar que hay tres características que definirían a este periodo o a este campo discursivo. La primera sería que la violencia se plantea como el camino para el cambio social, pero es una violencia que se va a usar desde una organización política, desde un partido político. No es una violencia que la van a realizar por las comunidades o facciones militares, ¿no? Es una violencia de nuevo tipo. En segundo lugar, se puede denominar que se trata de un periodo particular por una segunda característica, y es que emerge y se socializa un discurso que legitima la violencia como un medio válido para conseguir objetivos de justicia social, de combate a la desigualdad, etcétera, etcétera. Bueno, estas dos características serían las que, diría yo, le dan, permiten ver la revolución de Trujillo, las guerrillas del 65 y la violencia de los 80 como parte de un mismo campo discursivo. Sin embargo, bueno, habría que anotar algunas diferencias, porque lo que no quiero plantear es que hay una relación directa entre estas tres casos, ni quiero señalar que se trata, que una lleva a la otra, ¿no? Comparando lo que pasó en los 80 con Sendero y lo que ocurrió en el 32 y el 65, es necesario notar algunas diferencias.
Bueno, la primera ya la había adelantado, ¿no? La del 32 le inicia un partido, en realidad, según la historia oficial,